Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al quinto o al video número 5 de esta serie de Daniel. El día de hoy estudiaremos Daniel 11 del 18 al 19. El título para este video es Un día de vergüenza para recordar. Sin más preámbulo, comencemos. En nuestro video anterior terminamos leyendo Daniel 11:17. Dice así: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Vimos que después de la pérdida de Seleucia, junto con problemas internos, esto llevó a Ptolomeo V a pedir la paz. Entonces Antíoco III puso dos condiciones para fijar la paz. La primera condición era el reconocimiento de la posesión seleucida de Celesyria y la segunda condición era que tenía que casarse con su hija Cleopatra I, a lo que Ptolomeo V aceptó. Sin embargo, también vimos que Cleopatra I decidió ser leal al imperio tolemaico y de esta manera fracasaba el intento de Antíoco III de destruir al imperio desde dentro. ¿Qué sigue después? Daniel 11:18 dice: volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, es decir, muchas costas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Muy bien, entremos en contexto para entender este versículo. Esto ocurre en el contexto de la Sexta Guerra Siria, que tuvo lugar entre los años 170 a.C. y 168 a.C., y fue otro conflicto entre los imperios Seleucida e imperio Ptolemaico por el control de la región estratégica de Celesyria, que incluía Judea. La guerra fue iniciada esta vez por Eulao y Leneo. Estos eran regentes o tutores de Ptolomeo VI, porque Ptolomeo VI era un adolescente, era un muchacho. Estos regentes declararon la guerra al rey Seleucida Antíoco IV Epífanes. En el mismo año, los hermanos menores de Ptolomeo VI, que eran Ptolomeo VIII y Cleopatra II, fueron declarados cogobernantes para reforzar la unidad de Egipto. Antíoco IV, después de la declaración de guerra por parte de los egipcios, Antíoco IV aprovechó la situación y ganó rápidamente la iniciativa, capturando la importante ciudad estratégica de Pelucio, que se encontraba cerca de la frontera con Palestina, en la costa del Mediterráneo. Aquí vemos cómo la primera ciudad de Seleucio fue la primera costa que conquistó Antíoco IV. Y también conquistó la isla de Chipre. Obviamente la isla, como es una isla, Chipre, pues está rodeada de costas. Recordemos que el texto decía que tomaría muchas costas. Entonces, esta isla se encuentra situada en el Mediterráneo oriental, al sur de Turquía y al oeste de Siria. Los egipcios, entonces, dándose cuenta de su error al iniciar la guerra, derrocaron a los regentes y enviaron emisarios para negociar la paz con Antíoco. Antíoco IV tomó bajo su tutela a Ptolomeo VI, lo que le dio un control efectivo sobre Egipto. Sin embargo, esto fue inaceptable para el pueblo de Alejandría, es decir, para los egipcios, que proclamó a Ptolomeo VIII como único rey. En otras palabras, digamos que la cúpula se había rendido, pero el pueblo decidió nombrar otro rey para seguir en la contienda. ¿Qué pasó después? Los egipcios pidieron ayuda a Roma y el Senado envió a Cayo Popilio Lenas a Alejandría. Antíoco IV, al encontrarse con Popilio Lenas, recibió un ultimátum del Senado romano para evacuar Egipto y Chipre. El tiempo que mantuvo su control sobre Egipto y Chipre fue aproximadamente de un año. Entonces recibe el ultimátum de parte del Senado romano para evacuar de inmediato. Cuando Antíoco pidió tiempo para considerar, fíjense lo que pasó, Popilio trazó un círculo alrededor de él en la arena y le exigió que tomara una decisión antes de salir del círculo.
Ante la presión y ante la amenaza de un conflicto con Roma, Antíoco IV accedió a retirarse. Optó por obedecer el ultimátum romano y el día de Eleusis, en el 168 a.C., puso fin a la Sexta Guerra Siria y a las esperanzas de Antíoco de conquistar territorio egipcio. Este día era significativo en la cultura griega debido a los misterios eleusinos, que eran ritos de iniciación en honor a las diosas Deméter y Perséfone. Pero después de eso, también fue recordado como el día de vergüenza para Antíoco, porque fue el día en que se sometió ante este enviado del Senado romano, Cayo Popilio Lenas. Y aquí vemos cómo se cumple Daniel 11:18, que dice: volverá después su rostro a las costas y tomará muchas costas, mas un príncipe, que ya sabemos que fue Cayo Popilio Lenas, hará cesar su afrenta, la afrenta que les estaba haciendo pasar a los egipcios, la haría cesar, y aún hará volver sobre él su oprobio. Es decir, que le devolvió la vergüenza, le devolvió la humillación. ¿Qué pasa después? Dice Daniel 11:19, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. A su regreso, Antíoco IV continuó su programa de helenización, porque lo que quería era que todos los pueblos obedecieran y se sujetaran a los dioses griegos. Entonces, intentando unificar su reino bajo la cultura griega, se enfrentó a la oposición en Judea con la revuelta de los macabeos, y mientras estaba en Persia intentó saquear un templo de Persépolis y fue repelido por los habitantes. Y en su huida cayó de su carro, que corría velozmente. Su cuerpo fue recogido por su amigo Filipo. Filipo tomó el cuerpo y, debido a la desconfianza hacia el hijo de Antíoco, decidió buscar refugio en Egipto con el rey Ptolomeo VI Filómeter, a quien Popilio Lenas había colocado sobre Egipto y Chipre. Ahora, segunda de Macabeos 9:29 dice que Filipo, su compañero, trasladaba su cuerpo, mas por temor al hijo de Antíoco se retiró a Egipto junto a Ptolomeo Filómeter. Ahora, analicemos lo siguiente, porque segunda de Macabeos menciona algunos hechos bastante interesantes, un poco medio macabros, pero creo que tienen una explicación bastante lógica. La distancia aproximada desde Persépolis, de donde salió huyendo Antíoco, desde Persépolis hasta Egipto es una distancia de 2.300 kilómetros. Y esta estimación se basa en la ruta terrestre más directa, es decir, la más corta entre esas dos regiones. Y esto habría incluido el cruce de desiertos y montañas. Ahora, en la época de Antíoco IV Epífanes, el caballo era uno de los medios de transporte más rápidos y disponibles que había. Entonces, hagamos las siguientes cuentas. Un caballo en condiciones óptimas podría recorrer entre 30 y 50 kilómetros al día, dependiendo del terreno y las condiciones del viaje. Por lo tanto, si Filipo hubiera viajado desde Persépolis hasta Egipto a caballo, el viaje podría haber tomado entre 46 y 77 días. Ahora, asumiendo que no hubo retrasos significativos y que se mantuvo a un ritmo constante cada día, en esas condiciones de viaje, es natural que el cuerpo se descompusiera, hediera y se llenara de gusanos, como se menciona en el libro de Macabeos, porque esto dice en el libro de Macabeos, que el cuerpo se descompuso, hedió y se llenó de gusanos. Ahora, como podemos ver, Daniel 11:19 decía que volvería su rostro a las fortalezas de su tierra, que tropezaría, que caería y que no sería hallado. No se sabe realmente qué pasó con su cuerpo. Es probable que por la caída quedara herido y muriera, mientras Filipo lo cuidaba. Y es probable que Filipo decidiera irse a Egipto por miedo a que se le responsabilizara de su muerte. Siendo como fuera, Daniel había dicho que caería
y que no sería hallado, y exactamente así sucedió con este monarca, con este rey Seleucida. Así que hasta aquí terminamos el video de hoy. Podemos ver cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra con lujo de detalles. Cuando estudiamos la historia podemos verificar realmente el cumplimiento de lo que Dios dijo y profetizó. Así que en nuestro próximo capítulo vamos a estudiar Daniel 11:20, sería el capítulo número 6 de esta serie, y hablaremos de un cobrador de tributos que se menciona en Daniel 11:20. ¿Quién fue y cómo entra en el escenario? Es una historia bastante interesante que te invito a disfrutar en el próximo video.